llama hijo pródigo. No, acuérdate que los textos originales, la Biblia se escribió el Antiguo Testamento en hebreo, para ciertas cosas en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Ahora, en los textos originales no dice el hijo pródigo. Los que hicieron la traducción, la transliteración del idioma original al inglés sobre todo, o al latín, del latín al inglés, del inglés al español, le pusieron el hijo pródigo, pero no, originalmente ni siquiera tiene título. Eso significa que podemos ponerle un título. Y el título de esta parábola para nosotros, o para quien te habla, no es el hijo pródigo, es el Jesús pródigo. Así que hoy quiero estudiar contigo esta parábola en pocos minutos. Necesito que saques tus apuntes, que tengas tu Biblia física abierta. Sería muy importante que tengas tu Biblia física. No te hace más espiritual, no te hace más santo, pero te hace más concentrado. ¿Hola? Entonces, y vamos a aprender mucho hoy día. ¿Alguien está listo a aprender esta mañana? Si te das cuenta, hoy no hay púlpito, hoy hay mesas. Y cuando se pone una mesa, a Jesús le encanta enseñar. Jesús casi no enseñaba desde púlpito, se enseñaba más desde las mesas. Y hoy hay mesa. Lucas 15. Vamos a leer del verso 11 en adelante. También dijo, un hombre tenía ¿cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase, ayúdame, apacentase, di más fuerte, cerdos. Es como que le estás diciendo a nadie, más fuerte, cerdos. Ya vas a ver, cada palabra que te hago repetir tiene un mensaje. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, di conmigo, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros? Ahora diga conmigo, jornaleros. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y le dio pena. Así dice, le dio pena. Dios no tiene pena, Dios tiene misericordia. Pena se le tiene a las cosas, misericordia a las personas. ¿Sí? Fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre llamó a sus siervos y les dijo, saquen el mejor vestido y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro más gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque ese mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron. Amigos, si aquí terminaría la parábola, Disney tendría que pedirle permiso a esta parábola. Es increíble. Y vivieron felices para siempre. Anhelaría con toda mi vida que el verso 25 sea, y vivieron felices para siempre. Pero no termina la parábola allí, verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se alegró. ¿Por qué? Si era su hermano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, tantos años he aquí, yo te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino mi querido y hermoso hermano, por el cual estuve orando todo este tiempo para que regrese. ¿Cuando vino quién? ¿Cuando vino? No dice tu hijo, dice tu hijo, que no es mi hermano, es tu hijo. O le hubiera sido hermanastro, pero no es ni hermanastro. Tu hijo, tu hijo, ¿verdad? Que ha consumido tus bienes con prostitutas. Has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo,
Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas será necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Siguiente versículo. Siguiente versículo. ¿Cuál es el siguiente versículo en tu Biblia? Vamos, gato, ¿cuál es el siguiente versículo? Jota, ¿cuál es el siguiente versículo? ¿Cuál es el siguiente versículo? Del mismo capítulo 15, ¿cuál es el siguiente versículo? Más fuerte, no se escucha. ¿Cuál es el siguiente versículo? ¿Cómo? Más fuerte. No hay. Ahí terminó la historia. Hay 4 palabras que quiero enseñarte o utilizar para hablar de esta historia. Número 1, la primera palabra en la que te quiero enseñar hoy es, si la tenemos allí tal vez, sería bueno. Pero en esas 4 palabras vamos a englobar toda la enseñanza el día de hoy. La primera es contexto. Di conmigo contexto. Más fuerte, contexto. Luego vamos a ver cultura. Di conmigo cultura. Luego vamos a ver el contenido. Di conmigo contenido. Y finalmente vamos a ver un contraste. Di conmigo contraste. Vamos de nuevo porque quiero que te las tengas presentes. Contexto. Más fuerte. Vemos acá casi 2,000 personas. Contexto. Eso. Cultura. Contenido. Y contraste. Perfecto. Todas las palabras son con C. Así que contexto, cultura, contenido y contraste. Empecemos con el contexto porque todo texto se analiza en su contexto. O sea, para entender esta parábola vamos a analizar un poco el contexto de la parábola. Pensemos en el auditorio de Jesús. Pensemos en quiénes eran los que estaban allí con Jesús escuchando esta parábola. Acuérdate que empecé diciéndote que Lucas capítulo 15, ¿cuántas parábolas tiene? La moneda perdida, la oveja perdida y el hijo perdido, ¿verdad? Pero ¿cómo inicia el capítulo 15? Ve conmigo al capítulo 15, verso 1. Mira cómo arranca esta escena donde Jesús cuenta 3 historias. Mira cómo arranca. Este es el auditorio de Jesús. La gente que lo escuchaba a Jesús. Estamos en Lucas capítulo 15, verso 1. Por favor. Lucas 15, 1. Ajá. ¿Lo tienes? Se acercaban a Jesús. ¿Quiénes? Todos los publicanos y... Vamos más fuerte. Todos los... Por favor, quiero que sepas que esta es una de las predicas, muchachos, sobre todo, donde más factos hay. Así que desde el minuto 0 van a ver aquí frases, bombazos, ¿verdad? Quizás que van a golpear la mente, el corazón. Así que quiero que estés atento. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús. ¿Para qué? Siguiente. Pero también, ¿quién estaban en el público? También estaban los fariseos y los... ¿Para oírle? Sino para... escúcheme. Usted con solo este versículo puede autoexaminarse y decir si es un publicano y pecador o un fariseo o un escriba. Porque el publicano y pecador se acerca a Jesús para oír, pero el fariseo se acerca. Hola, santo dijo, santo. El publicano y pecador se acerca pero el fariseo se acerca para... Falló el micrófono. Seguro andan en pecado los de la banda. En otra iglesia, aquí no pasa eso, ¿no? 2 grupos de personas. ¿Cuántos grupos de personas habían en el auditorio de Jesús? ¿Cuáles eran? El primer grupo eran los publicanos y pecadores y en el otro grupo habían los fariseos y escribas, ¿verdad? De todo, publicanos y pecadores, barcelonistas y melecistas. Publicanos, barcelonistas. De todo, de todo, amigo, de todo. Y también habían fariseos, los de la Liga Independiente. Había de todo un poco. Vamos de nuevo, primer grupo, ¿cuáles eran? Publicanos y pecadores. Y el otro grupo eran... Sigue para terminar el versículo 2, por favor. Y fariseos y escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe, y con ellos. Así que la próxima vez que usted me vea en Instagram con una historia comiendo con un pecador,
tú tendrás dos opciones. O mirar y darle corazón o murmurar. Si usted le da corazón, usted es un publicano y pecador. Pero si usted murmura y comenta, mira con quién está comiendo el pastor, usted es un fariseo. No lo digo yo. Él dice ahí, Jesús comía con publicanos y pecadores, ¿verdad? Este come con ese político corrupto, este come con ese, ¿verdad? Con esa gente que sale ahí, mira con quién anda. Bueno, pues eso hacían los fariseos de ese tiempo, los de ahora también. Ahora, me llama la atención, vamos de nuevo porque quiero que vamos conectando toda la historia. El auditorio de Jesús, ¿cuántos grupos de personas habían? El primer grupo eran publicanos y el otro grupo eran... Y la historia de la parábola del hijo pródigo, ¿cuántos hijos tiene? El mayor y el menor. ¿Cuántos grupos de personas en la historia? Pecadores y publicanos, fariseos. ¿Cuántos hijos en la historia? El hijo mayor y el hijo... Ok. Quiero que sepas que el maestro no es Josué, el maestro es Jesús. El que nos está dando una clase no es Josué, es Jesús. Jesús me está enseñando lo creativo que él era, lo intencional que él era, lo inteligente, lo sabio que era Jesús. Entonces Jesús ve en su público dos grupos de personas y dice, ok, perfecto, voy a contar una historia de dos hijos. Y el que le caiga el guante, eso. Entonces Jesús es un maestro, por eso es el maestro. No es el maestro porque suena bonito, sino porque realmente es el maestro. Sigamos con el contexto. Ahora, eso era una parábola, di conmigo parábola. Para los que están haciendo apuntes, las parábolas tenían estructuras. Es decir, para contar una parábola no es que se la inventaba, había una forma de contar parábolas. Las parábolas tenían tres escenarios: una introducción, un problema y una solución. Voy a repetir para los que están anotando. Una parábola está compuesta por una introducción, por un problema y por una solución. Voy a decirlo de nuevo para que anoten. Una parábola está compuesta por una introducción, un problema y una solución. Pensemos en algunas parábolas, ayúdame. ¿Alguna parábola que te acuerdes? Lanza cualquier parábola. ¿Cuál? La del sembrador, perfecto, muy bien. Entonces, eso está en Lucas capítulo 8, ¿verdad? La introducción es, Jesús empieza a hablar en el capítulo 8 de Lucas se habla de las mujeres, del 1 al 3, y del 4 en adelante se habla de la parábola del sembrador. Entonces la introducción es que se hablan de mujeres, y luego el problema es que las semillas no cayeron al principio en buena tierra, junto al camino, en piedras, en espinos. Y la solución al final es que cayó en buena tierra y dio fruto. Ok, introducción, problema, solución. Otra parábola, ayúdame. Las 10 vírgenes, perfecto. La introducción eran cómo serán las señales de los últimos tiempos, porque la parábola de las 10 vírgenes, si no me equivoco, está en Mateo capítulo 25. Entonces Jesús empieza hablando sobre los últimos tiempos. Introducción, el problema es que habían vírgenes que no tenían aceite, y la solución es guardar el aceite. ¿Está conmigo hasta aquí? ¿Alguna otra parábola? La semilla de mostaza. Muy bien, la de los talentos. Voy a poner una. Están muy teólogos hoy día ustedes, ¿eh? Una más sencilla. El buen samaritano. ¿Qué tal el buen samaritano? ¿Han escuchado la parábola del buen samaritano? No tiene que ser cristiano para saber que existe una parábola del buen samaritano. En la parábola del buen samaritano, ¿cuál era el problema? El problema, en la introducción, perdón. Se le acerca de repente un fariseo a decirle ¿cómo yo puedo hacer para tener la vida eterna? Esa es la introducción. El problema, ¿cuál fue? Que había un hombre que estaba pasando por Guayaquil y le robaron. No era Guayaquil, pero había un hombre que pasó y le robaron, ¿verdad? El problema, pasa de repente un pastor evangélico, un sacerdote, es similar. Lo ve y dice, no, estoy ocupado cantando Maranata. No, es una broma, pero y no lo puedo ayudar, ¿verdad? Luego pasa un levita y te dice que lo ve, se le acerca, pero no tiene tiempo, está ocupado con otras cosas más importantes que ayudar a un necesitado. Y de repente pasa un sucio, inmundo, puerco, infeliz samaritano. Pastor, ¿por qué hablas así? Es lo más suave que estoy hablando de un samaritano, como se expresaba un judío de un samaritano. Los judíos consideraban a los samaritanos como gente no digna, gente no grata, gente inmunda. Pero Jesús pone en la parábola la solución, y la solución es que un inmundo samaritano, o como dice Marcos Vidal, la canción de la parábola hecha, o mejor dicho, la historia de la parábola de la que estamos contra el buen samaritano, Marcos Vidal la escribe en una canción de forma brutal. Se llama Parábola, la canción Marcos Vidal. Marcos Vidal, como es español, Marcos Vidal dice, pasa un pastor, luego pasa el líder de alabanza, dice, y luego pasa un gitano que no sabe leer ni escribir. Porque para ciertos españoles los gitanos también son gente inmunda.
Y Marcos Vidal dice, un gitano sin saber ni escribir ni leer ayudó a este hombre herido. Pero el pastor y el líder de alabanzas no hicieron nada por ese hombre herido. Esa fue la historia que Jesús contó. Entonces, la introducción, esta conversación con el fariseo. El problema, le robaron esto. Y la solución es que un hombre samaritano ayudó. Lo que te estoy tratando de decir es que todas las parábolas tienen la misma estructura. ¿Cuál es? Introducción, problema y solución. Di conmigo, pero. Esta es la única parábola en la Biblia que no tiene solución. Por eso es una parábola diferente, extraña, atractiva y muy especial. Porque tiene una introducción, tiene un problema, pero no tiene solución. Porque probablemente la solución de esta parábola la tienes tú. Es la única de las 50 y tantos parábolas que Jesús contó que no tiene solución. Por eso te dije hace un rato, ¿cuál era el siguiente versículo y qué dijiste? No hay. Porque la historia termina con problemas, no con solución. La historia termina diciendo que el hijo mayor no entró a la fiesta. La historia dice, y el padre salió a rogarle, dijo, hijo, todo esto es tuyo. Y se acabó la historia. No sabemos qué pasó. Hubiera tenido solución si el hijo mayor entraba y vivían felices para siempre. Como aquella mujer de la parábola de la moneda perdida, ¿verdad? La introducción, habían publicanos y pecadores, fariseos y escribas. Introducción, problema, una mujer perdió una moneda. Solución, empezó a buscarla y cuando la encontró llamó a las demás amigas y celebraron porque encontraron la moneda. La oveja perdida tal cual. Encontraron a la oveja y celebraron porque encontraron la oveja. Pero cuando encontraron al hijo menor no hubo fiesta completa, al menos. Vamos de nuevo, diga conmigo contexto. Hasta aquí, ¿alguien está aprendiendo algo? Ok. Era una parábola que no tenía solución. Es una parábola extraña y diferente. Bien, es una parábola de una familia judía. ¿Cómo sabes que cómo sabemos que es una historia de una familia judía? Porque en el público de Jesús habían dos grupos. El primer grupo era publicanos y pecadores, y el otro grupo eran fariseos y escribas. Razón número 1 por la cual sé que la familia era judía. Razón número 2, porque se habla solo del hombre. En la cultura judía la mujer no tiene importancia, solo se habla del padre de la familia. El hijo mayor, el hijo menor, se dice jornaleros. Era una cultura judía que la cabeza, el patriarca de la casa, el patriarca de la aldea, tenía jornaleros trabajando. Un jornalero, para los que están anotando, un jornalero era alguien que trabajaba para el jefe de la casa, pero no vivía en la casa sino afuera. ¿Me estoy haciendo entender? Por ejemplo, hay gente que tiene trabajadores dentro de casa. ¿Ha escuchado? Estoy buscando trabajadora puertas adentro. ¿Ha escuchado eso? Porque hay gente que trabaja en la casa y hay gente que viene a trabajar a tu casa, pero se va a su casa. Un jornalero era el que trabajaba para el dueño de la casa, pero no vivía en la casa. Eso es un dato importantísimo. ¿Cuánto humilló el pecado a este hombre que no quería ni siquiera vivir en su propia casa? ¿Está conmigo? Bueno, algunos están agarrando ahí la onda. ¿Alguien está aprendiendo algo esta mañana? Ok, la segunda palabra, ¿cuál era? Dijimos contexto, la segunda era cultura. Di conmigo cultura. Perfecto, vámonos por acá. Esta silla no sé si se logra ver ahí arriba, pero digamos que este es el hijo menor. ¿Ok? ¿Sí se logra ver? ¿Sí? ¿Sí se logra ver? Perfecto. En la cultura judía, ya hablamos del contexto, ahora hablamos de cultura. Tan bacana esta silla, ¿eh? La necesito en mi casa. En la cultura judía, el hermano mayor recibía una herencia más grande que el menor. Para los que están haciendo apuntes, el 2/3 de la herencia era para el hermano mayor. Fuera increíble para los hermanos mayores en Latinoamérica si eso ocurriría entre nosotros. Pero qué diferente es Latinoamérica de Medio Oriente. Perdón por lo que voy a contar y quiero que nadie... Tienen libertad de reírse, pero no de codearse, por favor. ¿A alguien le ha pasado que va al velorio de abuelo o de abuela y conoce primos y tíos que no sabían que existían? Uy, hola, primo. Primo. Mijito, saluda al tío. Tío. La tía. Sí, papito, es que abuelo era tremendito, era abuelo. ¿Alguien más? Baje la mano, no sea caretuco, Pasa, estoy tratando de guardar mis palabras, de verdad.
Pero viste que hay gente que trabajó una tierra, ¿verdad? Con los hijos. Y hay tíos que tú conoces que trabajaron la tierra. Y lo más normal y lo más lógico que lo que trabajaron la tierra, cuando muere abuelo o muere abuela, ¿qué pasa? Sea la herencia. Pero en Latinoamérica, así no hayas trabajado nada. Pero si tienes el bendito apellido, una tajada es para ti. ¿Sí? Así que no le niegue el apellido. No, mentira, no. Pero la diferencia en Latinoamérica de ese mundo es que aquí son 10 hermanos. ¿En cuánto se divide la herencia? En 10 porciones. En el mundo judío, el hermano mayor llevaba el 2/3 de la herencia. ¿Por qué? Porque el primogénito en la cultura judía era el más importante de la casa. Por esa razón, Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Está conmigo hasta aquí? Él es el Hijo de Dios. Nosotros también somos hijos, pero Él es el hermano mayor. Él es mi padre, es mi hermano, es mi amigo. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Y el menor recibía el 1/3 de la herencia. Por eso estoy ahí medio en riña con mi hermano mayor, pero está bien. En un mes viene mi hermano mayor y ahí me voy a poner a cuentas con él para ver si no, tú te fuiste a España, quédate por ahí. No, es una broma, quisiera que esté acá. El hermano menor, digamos que ese es el hermano mayor, ¿verdad? El hermano menor cometió un enorme error, ¿verdad? El hermano menor pide herencia. Pero antes de entrar a eso, pensemos, siguiendo hablando de la cultura, el hermano mayor, ya dije, recibía más por ser el mayor, el primogénito. Para el mundo judío de esa época, porque dice que el hermano menor, cuando ya se le acabó la plata, ¿dónde fue a comer? ¿Entre qué? Entre los cerdos. Para el mundo judío, el cerdo es una inmundicia. Los judíos no comen cerdo. Los judíos no saben qué es la gloria de Dios en una fritada. ¡Qué aburrido ser judío! No va a comer hornado, imagínate, no va a comer hornado. Cuerito. Y si el que te sirve tiene las uñas negras, más rico todavía, ¿verdad? ¡Qué asco, pastor! No, eso es real. Los judíos no comen cerdo. Richard, que es uno de los voluntarios de seguridad, él fue mesero en Brasil. Él es venezolano. Él fue mesero en Brasil. No sé si está sirviendo hoy día. No vino hoy día Richard. La semana pasada creo que estuvo. Pero él nos contaba que en Brasil, en un restaurante trabajaba y por accidente llevó un cerdo a una mesa judía. Pobre Richard. Y él nos cuenta, ¿no? Que él por accidente, sabes que el mesero está por todos lados, ¿verdad? Pone el cerdo y no se dio cuenta que eran judíos. Dice que el judío tiró la silla para atrás y dijo: ságame esta porquería. ¿Qué es eso? Porque los judíos no comen cerdo, es una inmundicia. Es un dato importante para anotarlo y para saberlo, porque el hermano menor de la historia comió ¿en dónde comió el hermano menor? ¿Qué significaba o qué representa el cerdo? Inmundicia. Otro dato de la cultura, estamos hablando de cultura, ya hablamos contexto, ahora cultura. La ropa judía. ¿Tú has visto cómo se viste un judío de pura cepa? Un judío de verdad. ¿Cuál es la ropa de un judío de verdad? Negra, puede ser también. Y por lo general es una túnica. ¿Tú te imaginas túnica negra con Jordan? Increíble. Cualquier domingo, no me den chance. Pero la ropa, ahora, ¿por qué es importante todo esto? Anota, amigo, anota, no lo de los Jordan, lo de la túnica. Porque en la historia la ropa tiene que ver. Entonces, era la cultura judía utilizar una túnica, muy bien. Ya aprendimos contexto, ahora aprendimos cultura. Vamos ahora, ¿cuál es la tercera palabra? Ajá, muy bien, ¿cuál es la tercera palabra? Contenido, bien. Dijimos que de este lado estaba el hermano mayor y de este lado el hermano menor. Muy bien, déjame poner la Biblia aquí porque y si alguien puede venir en el piano, porque vamos a entrar ya a la carne del mensaje. El hijo menor pide la herencia. Queridos amigos, en Latinoamérica, ¿solo cuándo se pide la herencia? No, o sea, lo normal sería que se pide la herencia cuando ya. En otras palabras, lo que el hermano menor estaba diciendo a su papá
¿Qué cosa era? Ajá, dígalo. Muérete y dame la parte que me corresponde. ¿Tú te imaginas que el padre hubiera sido ecuatoriano, guayaco? La voladora, ¿no? Ahora, me llama la atención. Levante la mano los que son padres, que tienen hijos, ¿no? Gatito y perro no cuenta. Aunque los traigas a la iglesia y creas que tu perro es cristiano, no cuenta. Vamos, pero arriba que sea los que son papá o mamá. Muy bien, allá arriba hay pocos. O sea, aquí están ya los que están hasta que la muerte nos separe, ¿no? Allá entonces está el libro de Cantar de los Cantares. Y aquí Lamentación. No, es una broma. Es una broma. Los que somos padres. Mira, te estás riendo porque no tienes idea cómo vas a terminar hoy día. Por eso te estoy haciendo reír un rato. Hay que poner un colchón para el bombazo que va a soltar. Los que somos padres, ¿sabemos cómo son nuestros hijos más que nadie en este mundo? ¿Sí o no? Entonces, pregunta seria. El padre sabía que su hijo se iba a perder, o había la posibilidad de que su hijo menor se pierda con tanto dinero en la mano, ¿sí o no? Y sin embargo, le dio la herencia. Otra pregunta alineada. Dios sabía que tú ibas a fallar, a renegar, a equivocarte, a desobedecer, antes de llamarte a que vengas a su reino, a que seas parte de esta iglesia. Dios sabía que ibas a equivocarte, ¿sí o no? Y sin embargo murió en la cruz por ti y por mí. Esta historia nunca se trató ni del mayor ni del menor. ¿Sabes qué significa la palabra pródigo? Derrochador. Se le llama al hijo pródigo porque el menor derrochó el dinero. Pero en esta historia, quien derrochó más que dinero fue el padre. Cuando el menor pide la herencia, literalmente, si lo puedes poner por favor, amigo, el versículo donde dice: y el padre repartió sus bienes y le entregó al menor la parte que le corresponde. Sí, no sé en cuál está, pero es obviamente en la parábola del capítulo 15, puede ser, no sé, gracias. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo el padre? ¿Y qué hizo el padre? Anota, la palabra bienes viene del original griego bio. ¿Y qué significa bio? Biología. ¿Qué significa bio? Vida. Entonces, ¿qué hizo el padre? Repartió mírame acá. El padre partió su vida, repartió su vida. Solo viene a mi mente una escena de la Biblia. ¿Sabes cuál es? La cruz. Una canción antigua de Marcela Gándara dice: nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en esa cruz. Yo no sé cómo fueron los latigazos que recibió Jesús, pero hay indicios de cómo eran las armaduras romanas. No solo eran látigos, eran quizás que tenían esas puntas, esas bolas en la cabeza del látigo, que al tirar el cuerpo de Jesús se clavaba en la piel de Jesús y arrancaba la piel. Por eso Isaías 53 dice que su rostro estaba desfigurado. No tenía forma, su rostro no tenía forma. Él partió su vida. Por eso en la última cena que dijo: este pan representa mi cuerpo, que por ustedes es partido. Tomen y coman de mí.
¿Entiendes? Esta historia no se trató del mayor, no se trató del menor, se trató del padre que partió su vida aún sabiendo que su hijo le iba a fallar. No entendí por qué se llamaba hijo pródigo. Siempre fue el Jesús pródigo. Y la historia continúa. Luego que repartió los bienes, alguien estaba sintiendo la presencia de Dios esta mañana. Y luego que repartió los bienes, dice la Biblia que desperdició sus bienes. El hijo menor de esta silla, mírame acá, que estaba sentado, luego que el padre partió los bienes, partió su vida, dice que desperdició, y literalmente en la parábola dice que y se fue a una provincia apartada y alejada. Desperdició sus bienes perdidamente, se fue lejos a una provincia apartada. Quizás como muchos de nosotros en esta mañana estamos sentados aquí en el Coliseo, pero de lunes a sábado tu vida está en una provincia apartada, lejos de la mesa del Padre. Quizás de lunes a sábado vives diciendo malas palabras, insultando, viendo otras mujeres, viendo otros hombres, viendo la forma y haciendo planes en tu mente cómo sería si te divorcias porque estás cansado del matrimonio, viendo de qué forma buscas ese contacto que te va a suplir tu necesidad, tanto económica como emocional. Vivimos quizás en una provincia apartada que venimos el domingo a cantar, pero de lunes a sábado repartimos el bien que repartió Jesús en la cruz, lo desperdiciamos viviendo perdidamente y alejados de la mesa. Y terminó su decisión viviendo ¿dónde? ¿Viviendo dónde? Fue a comer y vivir entre los cerdos. Ahora, pregunta seria y muy seria. Este hijo menor que se fue a una provincia apartada, ¿dejó de ser hijo? ¿Dejó de ser hijo? Yo oro por Timothy, por Sarai, por Abby, que Dios los guarde de todo mal y que nunca se metan en cosas que no deberían meterse. Pero no solo estoy criándolos para que nunca entren en cosas que no deben meterse, también estoy criando mi corazón para que si algún día ellos se equivocan, nunca me olvide lo que acabaste de gritar, que el hijo, aunque se equivoca, sigue siendo hijo. Luego se levanta y exclama el pensamiento religioso que todo ser humano tiene y que la sucia religión nos ha enseñado. Tengo que hacer algo para ganarme el amor de mi padre. Él dice, no puede ser. Dice, vuelve en sí, he pecado contra el cielo y contra mi padre. Ya sé, voy a regresar a casa y en la casa le voy a decir, Padre, voy a trabajar y a devolverte centavo por centavo. Queridos amigos, nosotros no valemos lo que hacemos. No, es que yo aún no puedo servir a Dios, yo aún no me puedo bautizar, porque yo aún tengo que recuperar y devolverle a Dios. Amigo, nunca vas a devolverle a Dios todo lo que perdiste. Entonces, ¿qué hago, pastor? Rendirte delante de Él y decirle, Señor, perdóname porque malgasté mi tiempo, malgasté el recurso que tú me diste, malgasté mi vida, no puedo devolvértelo, pero aquí estoy. Por favor, empecemos de nuevo. ¿Y sabes qué va a hacer Jesús? Él no echa fuera al que viene a Él. Trabajaré como un jornalero para devolverle todo a mi padre. Ya te dije quién era un jornalero, ¿recuerdas? Alguien que trabajaba para el dueño de casa, pero vivía ¿dónde? En otras palabras, él se sentía por sus malas decisiones que tenía que hacer algo para ganarse el derecho de volver a ser hijo y de volver a vivir en su casa. Pero si eso fue fuerte, más fuerte es lo que ocurrió con el hijo, con el padre, perdón. Dice la Biblia que el padre lo vio desde ¿dónde? De lejos, amigo. Querido amigo, de lejos. Lo vio de lejos. ¿Qué significa eso? ¿Era un padre vago que no tenía nada que hacer? Claro que no. Si era un empresario y tenía jornaleros, tenía que producir, tenía que trabajar, es decir, ocupado el hombre estaba. Pero aún en medio de su ocupación, para haberlo visto de lejos,
probablemente, ¿qué hacía este hombre todos los días? ¿Qué hacía todos los días? Estaba pendiente. ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento regresa mi hijo? Y quiero que sepas qué es lo que ha ocurrido todos estos años en tu vida. Jesús ha vivido pendiente de ti. Te ha estado mirando en qué momento regresas, en qué momento vuelves. Fui yo el que permitió eso, fui yo el que permitió esa ruptura, fui yo detrás de todo eso. ¿Cómo así? Fue Dios. Vi un video de mi amigo Abraham Estrada esta semana que él decía: el diablo, para quitarte cosas, primero te da cosas. El diablo te da, pero para al final quitarte. Entonces todo eso que el diablo te ha dado, Dios lo rompe. ¿Por qué? Porque está esperando en qué momento regresas. Cada prédica. El otro día me dijo alguien, ayer vino alguien, estábamos cargando un par de adoquines. Y de repente llega una pareja y le digo: ¿cómo sabían que yo estaba aquí? Me dice: no sé, pastor, no sé, quisimos venir porque queremos casarnos y quizás lo encontramos aquí. Mire, pastor, casualidad, suerte, lo encontramos aquí. Y bueno, empezamos a conversar, se van a casar, es una pareja de jóvenes. Y me dice: pastor, ¿sabe que esta serie está increíble? Y digo: ¿por qué? Porque mi mamá estuvo resentida con Dios por mucho tiempo. ¿Se acuerda que dice, usted subió una historia cuando estaba en el aeropuerto hace unas semanas atrás y dijo que llevemos gente resentida con Dios a la iglesia? Pastor, yo traje a mi mamá porque se le murió su hijo a mi mamá. Mi hermano se murió hace un tiempo y mi mamá quedó resentida con Dios. Y justo usted predicó de Lázaro. ¿Sabes qué significa eso? Es Dios mirándote de lejos, es Jesús mirándote de lejos. ¿A qué hora vuelves? Estoy pendiente a que vuelvas, estoy atento a que regreses. Y cuando lo vio de lejos, Rayo, ven Rayo, vamos a hacer la ilustración. Dice la Biblia que cuando lo vio de lejos, que venía, el padre fue quien corrió a qué. ¡Hey, devuélveme! ¿Qué hizo el padre cuando lo vio? No le preguntó nada, solo corrió a abrazarlo, a besarlo y decirle: te estaba esperando. No importa cuán lejos te fuiste lejos de casa, pero nunca de mi corazón. Siempre te estuve pensando y hoy regresaste. El mensaje siempre fue el mismo: vuelve a casa. Hay detalles en esa escena. Acuérdate que te hablé de un poco de contexto y de cultura. ¿Cómo se vestían los judíos? Pero dice que el padre, ¿qué hizo el padre? Pero tenía puesta una. ¿Qué hizo el padre? Pero tenía puesto una. ¿Cómo se corre con túnica? ¿No es tan difícil? ¿Qué vergüenza? Sí. Es tal cual lo que ocurrió en la cruz. Desnudo y siendo vergüenza a la humanidad, no le importó nada, solo correr hacia su hijo. ¿Entiendes? Esta historia no se trató del hijo menor, del hijo mayor, ni del hijo menor. Siempre se trató del padre. No es el hijo pródigo, es el Jesús pródigo, el que derrochó amor. Se levantó su túnica y salió corriendo a ver a su hijo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Quiero ser como un jornalero. ¡Silencio! No tienes nada que decirme. ¡Hey, muchachos! Por favor, vengan. Llegó. Mi hijo regresó. Traigan, por favor. Y 3 cosas le dio. ¿Qué le dijo? Que traigan, ¿qué cosa? Ayúdame, ¿cómo dice? No dice ropa. ¿Qué dice? Tampoco dice vestido. ¿Qué dice? Saquen el mejor
vestido. Escúchame ahí, quédate ahí. No dijo traigan vestido, traigan ropa. Traigan el mejor vestido. Y perdóname, fariseo, que me estás escuchando en línea o estás aquí, pero yo solo veo a un padre en esa escritura, que a los que un día fuimos malos hijos, Él siempre nos da lo mejor. Él siempre nos da lo mejor. Es inevitable no compararse. Y perdón por ser vulnerable esta tarde. Crecí entre hermanos increíbles. Y por mucho tiempo me consideré inferior a mis hermanos, porque no obedecía tanto a mis padres como ellos sí lo hacían. No sacaba tan buenas calificaciones como ellos sí lo sacaron. Y cada vez que me ves saltar o me ves llorar, no digas que ridículo, que llorón es el pastor. Es que solo yo sé cuánto el Señor me perdonó, y que si yo no estuviera con Él, no sé dónde estaría. Por eso los que fuimos un día peores hijos, Él nos da siempre el mejor vestido. Esta historia, y perdón que insista, no se trató del hijo mayor ni del hijo menor. Siempre se trató del Padre, el Jesús pródigo. Así que si tú eres oveja negra en tu casa, si tú eres el hijo malo de la casa, si eres el rebelde, eres el que peor ha llevado su vida, bueno, hoy hay un mejor vestido para ti. Ahora, me encantaría que la historia termine allí, porque dice la Biblia que el hijo vuelve a casa. Perdón, no es maquillaje, es el bloqueador para mi rosácea. Y me llama la atención porque dice que mataron al becerro, no solo al becerro gordo, sino al becerro más gordo, ¿verdad? Ahora, culturalmente, matar un becerro, no, una cosa es matar un becerro, otra cosa es matar un becerro gordo. ¿Qué significaba culturalmente en el mundo judío matar un becerro gordo? Era una fiesta para la ciudad. ¿Qué significa eso? Que el padre quería celebrar con todo el barrio que el hijo volvió. No era una fiesta para los hijos, para la casa, era una fiesta para todo el pueblo, que todo el pueblo se entere que mi hijo volvió a casa. Y yo siento en mi corazón orar en esta mañana. Así que cierra tus ojos un momento ahí donde estás y vamos a orar. Oh Padre, gracias por tu presencia con nosotros, Señor. Y cerramos nuestros ojos para no distraernos. Y si tú tal vez en esta mañana llegaste como el hijo menor de la historia, si quizás esta mañana llegaste como el hijo perdido de la historia, hoy el Señor te dice: vuelve a casa. Te he estado esperando desde lejos. Se echó sobre su cuello. La frase se echó sobre su cuello en griego significa recostar su cabeza sobre su pecho. Eso es lo más tierno que le puede pasar a un padre con su hijo. Que tu hijo te abrace y que un padre y que un hijo abrace al padre. Se acostó sobre su pecho. No se trata de lo que tú haces, se trata de lo que Él ya hizo por nosotros. Entregó un vestido nuevo, el mejor vestido. El vestido significa identidad. Entregó anillo, el anillo significa pacto. Entregó sandalias, un nuevo caminar, un nuevo camino. Escucha esto allí donde estás con tus ojos cerrados. Jesús no anda buscando gente buena. Jesús está buscando gente nueva. Si así terminara la historia en este primer acto, fuera increíble porque terminaría la fiesta. Pero Padre, gracias porque estás trayendo de vuelta a los hijos. Señor, toca a los Espíritus Santo de Dios que regresen a casa. Que regresen a casa. En el nombre de Jesús. Abre tus ojos. La historia no termina allí. Fue increíble donde Jehová te bendiga y te guarde y nos vemos la próxima semana.
Pero la historia no termina allí. Quizás así era el banquete. El hijo regresa a casa. Y me llama la atención porque no sé a cuántos les ha pasado que ya están casados o viven ya no en la casa de sus padres, pero cuando van a casa visitan el cuarto por si acaso. Y el otro día, no sé quién fue que me dijo, no sé si fue Sarai o Timothy, que los llevé a mi cuarto en la casa de mi mamá y me dicen: papá, ¿por qué no te has llevado las medallas? Porque en la casa de nuestros padres siempre tendremos un cuarto donde regresar. Yo me imagino a ese hijo menor que estaba lejos cuando volvió. Yo me imagino a ese hijo menor: ¡oh! Ahí está todavía mi cuarto. Ahí están mis cuadros. Todavía huele a mí, un poco sucio, pero huele a mí. ¡Hey! Aquí están los jornaleros, me reconocen. ¿Tú te imaginas el regreso de ese hijo? Tuvo que ser increíble. Y es que Jesús no está buscando gente buena ni gente mala. Jesús busca gente nueva. Al cielo no van los buenos, al cielo no van los malos, al cielo van los nuevos. Porque aquel que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, hoy todo es hecho nuevo. Hoy todo es hecho nuevo. Por eso a mí no me importa si con la gente que yo salgo a comer y subo historias en Instagram o salgo por allí es gente buena o gente mala. No me importa, yo lo que intento ver es que sea gente nueva. Que vengan aquí los buenos, que vengan aquí los malos, pero que de aquí salgan nuevos. Porque Jesús no busca gente buena, Jesús transforma y las hace gente nueva. ¿Está conmigo hasta aquí? Ahora, me encantaría que así termine la historia. Qué increíble, ¿no? Pero antes de hablarte de este hijo menor, que quizás es tu caso, o probablemente tú seas este hijo mayor, que la historia dice que cuando el hijo menor regresó a casa, el hijo mayor, ¿qué pasó? La triste noticia detrás de la fiesta es que la mayoría de iglesias evangélicas están llenas de hijos mayores. El hijo menor volvió a casa. El hijo mayor salió de la casa cuando el hijo mayor volvió. Los hijos mayores, ¿quiénes son, pastor? Los hijos mayores son aquellos que solo están en la casa del Padre esperando recibir algo a cambio de su obediencia. El hijo mayor tenía la mesa lista para entrar y disfrutar de su padre y su hermano, pero decidió no entrar y quedarse lejos. El hijo mayor son todos esos cristianos que no soportan ver a un pecador corrupto, sucio, que se siente en la misma iglesia con él. No podía soportar ver a su hermano, que quien estaba con prostitutas ayer, ahora está en la mesa con un calzado y un vestido nuevo. El hermano mayor es aquel que solo quería hacer algo para ser reconocido. Tanto tiempo he estado contigo y ni un cabrito me has dado para gozarme. De nada sirvió tanta obediencia religiosa si nunca disfrutó del regalo mayor, que era estar con papá en casa. Dije 4 palabras: contexto, cultura, contenido, y acá nos vamos. Suba la banda. ¿Cuál es el otro? Contraste. Ambos hijos, el hijo, ¿alguien está aprendiendo algo esta mañana? El hijo mayor y el hijo menor, ambos estaban lejos y perdidos. El uno en su desenfreno pecaminoso. Vamos a abrirlo acá para que se vea. Ambos estaban lejos. El uno en su desenfreno pecaminoso, pero el otro en su moralidad religiosa. El uno en un descontrol total de su vida, el otro en un control total de sus leyes para ser aprobado. Ambos eran distintos por fuera, pero eran iguales por dentro. El uno quería los bienes del padre, el otro quería solo ser aplaudido. Ambos querían lo que el padre tenía, pero no lo querían al padre. Ambos debían arrepentirse. Solo que la Biblia enseña que el que fue malo sí regresó a casa. Ambos tenían que arrepentirse.
No solo debe arrepentirse el drogadicto, la prostituta, el homosexual, la lesbiana o los que tienen falta de muchos pecados. No solo ellos, el ladrón, el corrupto, sino también aquel que nunca ha pecado por fuera, pero por dentro tiene motivaciones incorrectas. Jesús no quiere gente buena, ya lo dije, sino gente nueva. El mensaje del Padre, tanto para el menor como para el mayor, siempre fue: vuelve a casa. Pero amigo querido, la historia termina diciendo que el hermano mayor no volvió a casa. Ahora, dos cosas por hacer frente a esta parábola antes de orar. El final de esta historia es triste porque el mayor no entró, el menor sí. ¿Pero por qué? Porque probablemente el Padre desea que tú entres a la mesa. Dos cosas que hay que hacer. Número uno, reconocer. Y número dos, humillarnos. ¿Reconocer qué cosa? ¿Qué clase de hijo eres? ¿Eres el menor? ¿O eres el mayor? Y número dos, humillarnos. ¿Humillarnos ante qué o ante quién? Humillarnos ante lo que costó el regreso a casa. Tanto para el hijo menor que dice que repartió sus bienes y les entregó a cada uno. El Padre partió su vida para el que iba a pecar como para el que por dentro iba a tener envidia. Ambos tenían que humillarse ante lo que costó el regreso a casa. Entonces, antes que te vayas, ¿quién eres? ¿El hermano menor o el hermano mayor? Independientemente de quién eres, no salgas de aquí sin humillarte ante lo que costó el regreso a casa. Vestido nuevo, anillo y calzado nuevo. Que la semana mayor, como se le conoce, hay un intercambio. Tu ropa sucia, que significa tus pecados y tu doble moral, por dentro o por fuera, cámbiala por la túnica de Jesús. Tus cosas que pesan tu cabeza, pensamientos suicidas, pensamientos de terminar el matrimonio, de quebrar la empresa, pensamientos de cerrar, pensamientos de rendirse, cámbiala por la corona de espina. Oh, cierto, Jesús ya se la puso. No sé si fue sarcasmo, pero el otro día alguien comentó en Instagram: ¿y por qué esos princesos del encuentro vienen con corona? La ignorancia siempre es atrevida, pero aquí siempre tenemos una motivación detrás de lo que hacemos. Porque la corona de espinas ya se la puso Jesús, y la corona de gloria nos la entregó a nosotros, para que cuando lo veamos un día cara a cara, como dice Apocalipsis, arrojemos nuestras coronas delante de Él. Así que no salgas de aquí sin reconocer quién eres, pero sin humillarte ante el Padre, el Jesús pródigo. Él es el Jesús pródigo. Él es el Jesús pródigo. Él es el Jesús pródigo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, gracias por tu presencia en esta mañana. Oh Jesús, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu presencia esta mañana. Ponte de pie, iglesia, ponte de pie. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por tu presencia y tu palabra. Señor, yo te pido con todo mi corazón que cada uno de los que estamos acá reconozcamos qué clase de hijos somos, si hijos mayores o hijos menores. Pero sobre todo, Señor, que nos humillemos delante de ti, Jesús. Que esta semana que recordamos tu sacrificio en la cruz, podamos cambiar nuestra ropa por tu ropa, Jesús. Las cosas que pesan en nuestra cabeza por la corona de gloria que nos quieres entregar. Y nuestro pacto con nuestro pasado y nuestro pecado por tu pacto de amor inagotable, Señor. Que no seamos hijos menores que desperdiciemos tus bienes, pero que tampoco seamos hijos mayores, religiosos, fariseos,
que por dentro, que por fuera estamos blancos, pero por dentro estamos podridos de envidia, de murmuración y de celo. Oh Padre, en el nombre de Jesús, que podamos rendirnos delante de ti, Señor.